están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto de NIF presenta la tercera sesión del programa de preparación para gestor de valoración de empresas. En plataforma nos acompaña el doctor Guillermo Pequeño, consultor senior de la firma Antut, firma local peruana, economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Cuenta con más de 10 años de experiencia en consultoría y gestión de proyectos, valorización de empresas, elaboración de modelos financieros, gestión de presupuesto, estudios económicos, investigación de mercados y evaluación de proyectos. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctor Guillermo, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión del día de hoy. Buenos días, Edu. Buenos días ante todo el público asistente. Ante todo, muchas gracias por la oportunidad de dictar aquí este curso de valorización de empresas. Y bueno, también vamos a valorizar patrimonio, acciones, etcétera, ¿no? Por lo que tengo entendido ya con Cristian han visto la parte teórica. Yo iniciaré con una pequeña introducción teórica y luego de eso vamos a ver ejemplos. Y después tengo también un Excel para ir desarrollando un modelo financiero de valorización de empresa y sacar la tasa de descuento, de dónde obtenemos los datos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir viendo y cuando desarrolle también el modelo quisiera ver, por ejemplo, cómo ustedes lo harían, ¿no? Entonces ir preguntando, etcétera. Hay que tener en cuenta que cuando uno valoriza una empresa, hay que seguir ciertas reglas y parámetros, pero también es muy subjetivo, ¿no? Ahora la nueva norma de la SUNAT también te dice que uno puede valorizar de acuerdo con la información proyectada de la compañía, ¿no? Que es lo que uno siempre busca como primera instancia, por el know-how que puede tener la gente de la empresa, ¿no? La que uno está valorizando. Pero no siempre es así, ¿no? No siempre estas empresas tienen proyecciones o tienen un área de planeamiento, ¿no? O un área de finanzas que se dedique a las proyecciones. Entonces, también puede hacerlo por información histórica que se tenga. De repente uno tiene información de estado financiero de los últimos 4 o 5 años y es una empresa que madura, ¿no? Que ya tiene tiempo en el mercado y tiene un comportamiento estable, ¿no? O también se puede uno basar de acuerdo con el crecimiento que ha tenido la compañía y buscar quizás buscar parámetros o buscar información de mercado, ¿no? Y ver si la compañía tiene correlación con el mercado, no tiene correlación, ¿no? Por ejemplo, no sé, una empresa que se dedica a la venta de fruta, ¿no? Producción, una agrícola, ¿no? Entonces, quizás el crecimiento que ha tenido la compañía en los últimos años está correlacionado con el crecimiento del PBI agrícola, ¿no? O agropecuario, que es donde figura en el BCR, ¿no? Entonces, ver esas cosas, ¿no? O de repente es una empresa comercializadora y su principal canal de venta sean los supermercados, ¿no? Y de repente vemos de que tiene una correlación directa a sus ventas al número de supermercados que se aperturan cada año, ¿no? De todos tus supermercados peruanos o Cencosud, ¿no? De repente tienen en promedio de los últimos 5 años un incremento en tiendas de 10% y ellos también tienen un 10%. De repente encontramos proyección de aumento de tiendas y podríamos aplicar ese crecimiento a las ventas, ¿no? Adicionalmente a la información proyectada que puede tener la compañía, siempre nosotros nos debemos preguntar, ¿está correcta esta proyección? ¿Hay lógica en la proyección? Siempre hay que, por ejemplo, no sé, te da un crecimiento de 10% anual de las ventas. Uno tendría que poner el 10% porque la compañía te lo da, o preguntarse por ahí, si su capacidad instalada va a llegar a un límite, de repente ya está en un límite, y nosotros seguimos poniendo un crecimiento, y cuando, no sé, un auditor o, por ejemplo, la SUNAT, que ahora te revisa los informes cuando hay estas transacciones, te dice, pero ¿por qué le estás poniendo este 10% si ya estás llegando a la capacidad máxima, ¿no? Entonces tú puedes decir, sí, pero yo estoy poniendo de repente un CAPEX de expansión, porque con ese CAPEX de expansión yo voy a comprar más maquinaria, ¿no? Entonces voy a tener más margen de crecimiento. Pero si no pones, ¿cómo lo puedes sustentar, ¿no? Entonces todas esas cosas vamos a ver.
Primero comenzamos con un glosario de términos. El DCF, flujo de caja descontado, el Discount Cash Flow, que es nuestro modelo financiero, el flujo de caja de la empresa, que luego lo vamos a descontar a una tasa de descuento, ¿no? El flujo de caja descontado es después de llegar al EBITDA, que es la utilidad operativa, o EBIT, más las depreciaciones y amortizaciones, y a este EBITDA se le suma y se le resta algunas partidas, ¿no? Estas partidas hacen que uno genere valor. Por ejemplo, bueno, se le resta lo que es impuesto a la renta, participación de trabajadores. También tenemos que ver el CAPEX, que es los gastos en inversión en capital, lo que hablábamos. Hay diferentes tipos de CAPEX. Está el CAPEX de mantenimiento, reposición. Este CAPEX de mantenimiento, reposición se da para hacer el mantenimiento de las maquinarias, de las plantas, etcétera, ¿no? Siempre hay que ver con la empresa misma cuánto es su CAPEX anual que podrían tener de mantenimiento. Si no tuvieran, lo más usual que se utiliza es usar el mismo valor que la depreciación, ¿no? Como yéndose a un extremo, ¿no? Tú deprecias 100.000 un año, entonces tienes que invertir esos 100.000 en recuperar la maquinaria, ¿no? Después está el CAPEX de expansión, que es compra de maquinaria nueva, quizás compra de una pequeña planta adicional, etcétera. Este CAPEX de expansión sirve como soporte para los crecimientos futuros que pueda tener la compañía, ¿no? El EBIT, como hablamos, utilidades de intereses impuestos, que es la utilidad operativa. El EBITDA, utilidades de intereses, impuestos, depreciación y amortización. El CAPEX, lo que hablamos, inversión de capital, es el gasto que una compañía realiza en bienes de equipos y que resulten beneficios que garantizan y miden el crecimiento, ¿no? Sin un CAPEX de expansión, claro, aquí habría que poner que ese es CAPEX de expansión más que de mantenimiento, ¿no? El mantenimiento hace igual que la empresa siga con ese crecimiento sostenible o un crecimiento flat, ¿no? De ser, por ejemplo, que no haya crecimiento si ya estás llegando a tu capacidad máxima, pero que se siga produciendo, ¿no? Por ejemplo, dentro de los objetivos de la valorización muchas veces se encuentra la parte de financiarse, ¿no? Muchas empresas buscan financiamientos, no directamente con el banco, sino, por ejemplo, con inversionistas, etcétera, para, por ejemplo, comprar maquinaria, ¿no? Entonces, también se necesita hacer una valorización, porque con eso se garantiza el pago de los flujos que va a tener la compañía. Aparte de la garantía que puede tener, ¿no? Pero al final un inversionista o un banco lo que busca es el flujo que pueda generar la compañía para que le pague. El WACC, costo promedio ponderado de capital, Weighted Average Cost of Capital, que lo vamos a ver. Aquí habría que agregar también el CAE, que es el Cost of Equity, que también se puede descontar dependiendo de qué metodología de flujo de caja descontado se utilice. Está el flujo de caja de la empresa y el flujo de caja del accionista. Para el flujo de caja de la empresa se descuenta con el WACC. ¿Por qué? Porque el WACC incluye el costo de deuda, ¿no? En cambio, en el flujo de caja del accionista no se incluye el costo de deuda y se utiliza el CAE. ¿Por qué no se utiliza el costo de deuda? Porque el costo de deuda ya está en el flujo. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro flujo de caja de deuda de la empresa usamos, después del EBITDA, el pago de los impuestos, el capital de trabajo, que es para financiamiento a corto plazo, y el CAPEX, ¿no? De ahí sale nuestra línea de flujo de caja y lo descontamos a un WACC, ¿no? Luego eso vamos a tener el valor de la empresa y para obtener el valor del patrimonio le restamos algunas partidas o le sumamos. Por ejemplo, caja y bancos, las obligaciones que tenemos a esa fecha, activos no operativos que no tienen que ver con el negocio, pero están a nombre de la compañía, etcétera, y nos sale nuestro valor patrimonial, ¿no? En el caso del flujo de caja del accionista, nosotros tenemos deuda que va a ser responsable del crecimiento de la compañía. No, por ejemplo, va a decir, no, ¿sabes qué? Vamos a agarrar una nueva planta, pero esta planta va a ser financiada por deuda por, no sé, 10 millones, ¿no? Que se van a pagar en 4 años. Entonces, esa deuda va a estar ingresada en el flujo y se van a pagar van a figurar los intereses, etcétera, dentro
de nuestro modelo, ¿no? Y al final vamos a obtener un flujo de caja ya del accionista. No tenemos que ya restarle algunas cuentas como las obligaciones, ¿no? Supuestamente al final tendría que salir un valor similar si lo hiciéramos por las dos metodologías, ¿no? Luego el G es la tasa de crecimiento a perpetuidad o de largo plazo. Hay que tener en cuenta de que hay dos tipos. Cuando uno valoriza, siempre hay que hacerse la pregunta, ¿esta compañía va a tener vida infinita o finita, ¿no? ¿A qué me refiero? Uno cuando crea una compañía no la crea para liquidarse, sino la crea para que tenga vida indefinida, ¿no? Infinita. Entonces, nosotros no podemos ir valorizando tampoco desde el año 0 hasta el año infinito, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que valorizar en flujos explícitos entre 5 a 10 años, aunque ahora con la normativa nueva de la SUNAT te pide como mínimo flujos por 10 años. Nosotros siempre en nuestra vida profesional lo hemos valorizado a 10 años porque las compañías más o menos con las inversiones que pueden tener en capital, etcétera, pueden tener variaciones en los 4 o 5 primeros años y luego ya entran en un crecimiento constante que puede ser un crecimiento inflacionario, ¿no? Nosotros no podemos llevarlo a más años, digo, no podemos recortar esta proyección si, por ejemplo, tenemos algunas partidas inusuales. Como, por ejemplo, no sé, nosotros arrastremos pérdidas por impuesto, ¿no? Entonces, no sé, tengamos 20 millones de impuestos. Y justo en el año 11 o 12 recién estaríamos ya pagando el impuesto que por ejemplo, estamos con el pago B, ¿no? Que es 50% de la utilidad hasta que se agota tu pérdida arrastrable, ¿no? Tu crédito fiscal. De repente, recién en el año 12, llegas a 0. Entonces, recién ahí podrías aplicarle el G, ¿no? El crecimiento indefinido, porque si no le estarías poniendo un crecimiento indefinido a algo que es finito, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué otro ejemplo les podría dar? En el sector agrícola, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos haciendo una valorización, que ya es una empresa con crecimiento constante, entonces tú podrías decir, pero valoriza los 5 años y de ahí le pones el G, ¿no? Que es el crecimiento a perpetuidad. Pero ¿qué pasa? El sector agrícola ahora tiene tasas de impuesto a la renta diferentes al 29.5, ¿no? Ahora están en 20 y así va a ser progresivamente. Entonces, recién el 2027 tienen un impuesto a la renta de 29.5. Entonces, yo no puedo cortarlo antes del año 27, ¿no? ¿Por qué? Porque si no le estaría dando más flujo futuro del que realmente le corresponde. Entonces, siempre todas esas cosas hay que verlas, ¿no? Ahora, la tasa de crecimiento a perpetuidad o a de largo plazo va a depender del sector. La mayoría le coloca la inflación a largo plazo, que ahora en el último informe del BCR está en 2.4%, pero va a depender mucho del sector. Por ejemplo, el sector eléctrico, más que la inflación a largo plazo, cuando uno ve una valorización del sector eléctrico, ve que le pone el crecimiento poblacional a largo plazo. Después, el CAGR es la tasa de crecimiento compuesto anual, indicador de crecimiento que elimina la distorsión o asimetría en una muestra de valores numéricos. No considera valores extremos mínimos y máximos. Este CAGR es muy usado cuando, por ejemplo, queremos ver las tasas promedio de crecimiento que ha tenido un sector o ha tenido la misma empresa. Entonces, por ejemplo, ahora con la época del COVID ha habido, el 2020 hubo una caída pronunciada y el 2021 hubo un efecto rebote, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos empresas que el 2020 han caído en ventas 20, 30% y el 2021 han subido 15, 10, ¿no? Entonces, al final hay un efecto rebote y hay una distorsión en los promedios que figuran, ¿no? Por eso se usa este CAGR, que es un promedio ponderado. Entonces, con eso suavizas tu curva de crecimiento y puede ser un indicador de crecimiento que puedes comparar con el mercado. Ahora, técnicas de valoración de empresas. Según la NIF 13 y también las normativas de valoración, hay 3 metodologías que se pueden tomar, que es el enfoque de ingresos, el enfoque de mercado y el enfoque de costos.
¿no? Muchas veces en nuestras valoraciones tomamos los 3 enfoques, pero siempre tratamos, si hay la información disponible, del enfoque de ingresos, utilizarlo como la metodología principal, ¿no? Y tanto el enfoque de mercado como el enfoque de costos, usarlo como metodologías secundarias o de contraste, ¿no? ¿Por qué usamos eso? Porque el enfoque de ingresos es un enfoque dinámico, ¿no? El enfoque de ingresos trata sobre el flujo de caja de contado, de que es lo que le hemos comentado al comienzo y que es lo que vamos a desarrollar más en estas clases. Y se divide tanto en flujo de caja libre de la empresa como el flujo de caja del accionista. Como le comentaba, el flujo de caja libre de la empresa se descuenta o se trae a valor presente por un WACC, mientras que el flujo de caja del accionista solamente por un CAE. Ahora, lo que tiene es que es un método complejo, pero más preciso. Complejo, ¿por qué? Porque se tienen que proyectar todas las cuentas, por ejemplo, la cuenta de ingresos, los costos, los gastos operativos, ¿no? Tanto gastos de venta, gastos administrativos, si hubiese otros ingresos operativos o ingresos no operativos, por ejemplo, quizás te dicen de que en el año 3 se piensa vender una planta adicional que ellos tenían, ¿no? O un almacén adicional que ya no lo van a usar por la lejanía y lo piensan vender en el año 3, entonces llega dentro del flujo, ¿no? O, por ejemplo, en otros ingresos, otros gastos, hay que preguntar, oye, ¿estos ingresos operativos, otros gastos se van a repetir? Te pueden decir que no y ya no se repetirían, ¿no? Después, en los gastos operativos, ¿en qué va en lo complejo? De que hay que ver cómo es el comportamiento de los gastos, ¿no? Si son gastos variables, gastos fijos, cuáles son gastos extraordinarios, por ejemplo, quizás en un año han tenido una venta de un inmueble que figuraba como otros ingresos, pero en los gastos operativos figuran, por ejemplo, gastos notariales, gastos de abogados, ¿no? Etcétera. Y ese monto ya no iría en las proyecciones, ¿no? O quizás va, pero de un monto menor que pueden ser, no, sí, anualmente nosotros en un año normal gastamos 1.000 soles en gastos notariales, ¿no? Pero justo ese año se gastaron, no sé, 10.000 soles por estas ventas que hubo, ¿no? Pero ya no se puede proyectar sobre esos 10.000, sino sobre lo que debiese ocurrir normalmente, que son, por ejemplo, 1.000 soles, ¿no? Por eso también se tiene que trabajar muy de la mano con la empresa que se está valorizando, ¿no? O, por ejemplo, en sueldos y salarios, se puede proyectar como un gasto fijo, de acuerdo con un ajuste de inflación, pero de repente ellos te dicen, sí, pero nosotros lo ajustamos no anualmente, sino lo ajustamos bianualmente, ¿no? Y no le ponemos la inflación si no tenemos una tasa de 3%, ¿no? Y adicionalmente un bono, etcétera. Entonces, por eso es lo complejo, ¿no? Luego, complejo porque tenemos que ver todos los gastos de inversión existentes, capital de trabajo, etcétera, ¿no? El enfoque de mercado es un enfoque estático, ¿no? Hay transacciones comparables y múltiplos comparables, ¿no? Es simple, pero no preciso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, valorizamos una empresa al 31 de diciembre de 2022, ¿no? Entonces, hay varios KPIs que se pueden utilizar para utilizar el enfoque de mercado, ¿no? Que es los múltiplos. Por ejemplo, el EV/EBITDA, ¿no? Que es Earning Values entre el EBITDA. Entonces, por ejemplo, tenemos que buscar empresas comparables y sacar el EBITDA promedio que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, un 5 veces su EBITDA es el valor de la empresa. Y justo el 2022 fue un año atípico porque vendieron, por ejemplo, una planta y tuvieron un EBITDA de 2 millones, ¿no? Entonces tú dices, 2 millones por 5 me da 10 millones valor empresa, ¿no? Pero no es tan cierto, porque tú para ya ese EBITDA tendrías que limpiar la venta de este inmueble, ¿no? Entonces, por ejemplo, el inmueble valió 3 millones, entonces, valió medio millón, y entonces tu EBITDA en vez de ser 2 es 1,5 millones, ¿no? Entonces sería el 1,5 millones por 5. Pero, como estamos diciendo, es un enfoque estático, no toma las inversiones que podrías tener, las sinergias que podrías tener, ¿no? Quizás estás valorizando tu empresa porque hay un grupo inversor de afuera que la quiere comprar, ¿no? Entonces va a haber sinergias tanto del conocimiento que ellos pueden tener, pueden traer a sus clientes, etcétera, y va a haber un crecimiento, ¿no? Adicionalmente no toma el CAPEX de expansión, etcétera,
o las particularidades que puede tener la compañía, ¿no?